en la previa del partido. Se siente raro estar con el... Bueno. Joder, es que te pido que pusieras a Johnny Cash o algo así. Es esto y no hay manera. Bueno, gracias a todos por venir una vez más, mucho gusto. Lo presento acá nuestro invitado de hoy, Alejandro Gares, de la Universidad Autónoma de Madrid. Está visitando nosotros por 2 meses, es mucho gusto recibirlo acá. Y gracias por aceptar la invitación. Y él hoy irá a hablar para nosotros de propagation of solutions of the power medium equations with reaction and the data traveling waves behavior. Okay. Por favor. Gracias. Bueno, un placer estar aquí en esta charla y sí, el título es bastante explicativo sobre lo que vamos a hablar. Entonces, aquí tenemos un pequeño índice sobre las cosas que vamos a ver. Vamos a empezar comentando los procesos de difusión, creo que son bien conocidos. Aquí tenemos un ejemplo con la ecuación del calor, el más conocido, y aquí tenemos en la siguiente un ejemplo, quizá no tan conocido, pero bastante importante también, de la ecuación de lo que se llama de los medios porosos, donde hay que señalar que tiene un frente finito, ¿vale? Es una propiedad bastante importante y que genera que las soluciones tengan una frontera que hay que estudiar también, y eso es parte de lo que vamos a hacer aquí. Entonces, motivaciones físicas. Bueno, esto se puede usar para modelar procesos de dinámica de poblaciones en los que una muestra pues se va esparciendo por el espacio. Esta es una referencia. En química también para procesos de combustión en los que la difusividad térmica depende de la temperatura, ¿sí? O en astronomía para la propagación de civilizaciones intergalácticas, porque el modelo de la ecuación del calor funciona bien cuando tienes un medio continuo sobre el que difundirte. En el caso del espacio no es así, porque tienes grandes huecos sin sitio para esparcirte, ¿no? Entonces, este tipo de modelos con frentes finitos funcionan mejor. Esta es un poco la motivación que hay tras estas cosas. Entonces, el modelo con el que vamos a trabajar es este, es difusión no lineal del tipo medio poroso y una reacción, ¿sí?, con un dato inicial no negativo. Entonces, la reacción satisface esto. En general, estamos pensando en 3 tipos de reacciones, ¿sí? Reacciones de tipo logístico, como por ejemplo esta, Perlhaus, para procesos de biología es bastante común. Reacciones también de tipo combustión, en los que la reacción vale 0 hasta un cierto valor A y después reacciona a esta temperatura A, se conoce como una temperatura de combustión, ¿no?, del combusto. Reacciones también con un cambio de signo, quizás, o en general reacciones con ceros en los negativos, pero que tienen un cierto valor A partir del cual tu reacción es positiva, ¿sí? Aunque esto es un poco ya patológico, pero bueno. Y a esto le pedimos 2 condiciones que son importantes. La primera es que tenga derivada estrictamente negativa en el 1, ¿sí?, que tenga pendiente para que te acerques con una cierta velocidad al 1. Y la segunda es esta condición integral, que esta integral sea positiva, y enseguida veremos por qué pedimos esto. Comentar que para el trabajo que estamos haciendo se puede pedir menos que esto, que la reacción sea C1 en todo R,
funcionaría que fuese continua a trozos, pero diferenciable cerca del 1, pero pedimos eso y nos quedamos tranquilos. Entonces, preguntas. Tenemos una muestra, ¿sí?, con un dato inicial y pueden pasar varias cosas. Nosotros nos preguntamos cuándo nuestra muestra va a dar lugar a una solución. Esta es la altura 1, digamos, que se propaga, ¿sí? ¿Cuándo va a pasar eso? Y cuando pase, ¿de qué forma se va a propagar? Entonces, ¿qué herramienta vamos a usar? Bueno, si se propaga, es muy probable que lo haga tomando la forma de las traveling waves, que son solución de este problema, ¿sí? Entonces, esa es la fórmula que tienen que satisfacer las traveling waves con velocidad c, ¿sí? Esto es bien conocido, y hay un teorema que nos dice que hay una velocidad c estrella positiva para la cual esas ecuaciones tienen una única traveling wave finita, es decir, con un frente finito, que conecta el 1 con el 0. ¿Sí? Entonces, comentarios. Esa velocidad c estrella tiene una fórmula bastante horrenda, sí, pero se puede expresar como el ínfimo sobre una familia de funciones del supremo 0 menos que 1 de esta cantidad ¿sí? Esta es una fórmula de las 3 o 4 posibles que hay, donde S0 son las funciones continuas y positivas en el 0,1, tales que para todo valor S0 y S1 entre 0 y 1 esta integral es finita, y el límite cuando epsilon tiende a 0 entre epsilon y s de esta integral también es finito. Entonces es una fórmula con la que no se puede trabajar en general. En general no vas a intentar encontrar esta C estrella, pero sí que puedes saber una cosa. Vamos a borrarla porque esto no sirve de demasiado. Si multiplicamos la ecuación por UM', integramos, es decir, esta es tu perfil, esto es un psi estrella donde tienes tu frontera. Entonces, al multiplicar por VM' e integrar de menos infinito a psi estrella, obtenemos esto. ¿Dónde está? V-1 v' al cuadrado de dz es v de z, v' de z, más la integral de 1 a 0 de m por h de v
v a la m menos 1, diferencial de v igual a 0. Esto vale 0, ¿sí? Esto es evaluado en términos infinito y psi estrella. Y de aquí podemos despejar c, ¿sí? Con la siguiente fórmula. C estrella es, estoy restando la integral de 1 a 0 de m h de v a la m menos 1, diferencial de v, partido de la integral de menos infinito a xi estrella, m v a la m menos 1, v' cuadrado, de z. Esta fórmula tampoco es explícita, pero esto es positivo. Así que el signo de c estrella viene dado por esta integral, que es la condición que teníamos antes aquí. Es decir, le estamos pidiendo que la velocidad sea positiva, que se propague. Bien. Bueno, estos son unos comentarios sobre C estrella, estos son las traveling wave. Comentar que hay ocasiones en las que sí se puede conocer la C estrella y la fórmula pues no siempre es tan complicada. Quería presentar para la ecuación que se conoce de Nagumo, ¿sí? Este es un valor alfa entre 0 y 1, ¿sí? La reacción H es de este tipo, ¿sí? Se sabe que C estrella, hay un único C estrella para el cual existe una traveling wave que conecta el 1 con el 0 y tiene una fórmula bastante más sencilla. Y queda así, para que veáis que no siempre C estrella pues es una cosa que no se puede calcular y qué tal. En general no, pero hay veces que es más sencillo. Bueno, solo quería presentar esto. Entonces, tenemos las traveling waves, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, con esas traveling waves, construirnos subsoluciones y supersoluciones que atrapen a nuestra solución para estudiar su comportamiento asintótico. Para ello construimos un sistema, ¿sí?, en el que las funciones h estrella de f podéis pensar en ella como en una función de f que en el 1 tiene una derivada, pero es muy plana, ¿vale? O sea, podéis pensar en ella como casi cero, pero es positiva antes del 1 y negativa después. Y phi, podéis pensar en ella como una potencia de la f a la m-1. De esta forma se satisface lo siguiente. Si construimos unas sub y super soluciones con esta pinta, ¿sí?, si la f sub 0 está entre 1 menos delta y 1, donde 1 menos delta es el sitio a partir del cual la derivada de tu reacción es negativa, tienes una subsolución. Y si estás entre 1 y 1 más delta, una supersolución. Entonces, en ambos casos, la f tiende a 1 y la g tiende a un valor psi sub 0 más c estrella por t. Entonces, estas sub y super soluciones convergen a los perfiles de las traveling wave, ¿sí? Es decir, si las conseguimos colocar por debajo y por encima de nuestra solución, la tendremos atrapada entre dos cosas que convergen a la traveling wave. Bien. Vale. Entonces, esta es la idea que hay detrás del paper. La F ¿Sí? para
Sí, la F... Como subsolución, no entiendo, ¿no estás al soporte compacto? No. Buena pregunta. Lo que pasa es que primero vamos a estudiar soluciones cuyo dato inicial no es de soporte compacto. Son cosas que tienden al 1 en el menos infinito. Claro, estos perfiles de traveling wave no son de soporte compacto, o sea que en principio pues no podríamos ponerlos por debajo, por ejemplo. Pero cuando estudiemos estos, los de soporte compacto, los hacemos en dos trozos, en los positivos y comparamos en esta mitad con un control en la frontera, ¿sí? Y en los negativos por partes, ¿sí? Vale. Entonces, preguntas. ¿Cuándo nuestro dato inicial, de momento de soporte compacto, va a difundirse? Y si lo hace, ¿cómo de rápido? Bueno, el primer resultado es que, sin importar tu reacción, si tu dato inicial tiene bastante masa, lo bastante concentrada, entonces va a difundirse, ¿sí? Es decir, si puedes poner por debajo una cierta familia de soluciones V, entonces tienes difusión. El segundo resultado es que, sin importar tu masa inicial, si tu reacción satisface el head trigger effect, que ahora vamos a comentar qué es lo que es, tienes difusión. ¿Qué es el head trigger effect? Es esta condición donde a este exponente se le conoce como el exponente de Fujita en dimensión n para la ecuación de los medios porosos. Esto viene del estudio de problemas de explosión y bueno, nos da pues esta condición que si tengo algo de solución, algo de dato inicial que no sea cero y satisfago esto, pues entonces ya voy a 1. Entonces, cuando voy a 1, cuando me propago, ¿cómo de rápido es esa propagación? ¿Sí? El tercer resultado viene a decirnos que para velocidades por debajo de la C estrella que comentábamos antes, ¿sí? En el límite lo que vas a ver es un 1. Es decir, tú tienes tu solución, entonces si vas muy despacio, ves un 1, ¿sí? En el límite. Si vas demasiado rápido, ves un 0, ¿sí? En el límite, claro, pero nótese que esto no dice nada de qué ves cuando vas justo a la velocidad C estrella. ¿Y qué esperaríamos ver? Pues yendo a esa velocidad esperaríamos ver que nuestra solución se parece al perfil de la traveling wave. Porque podría no ser así, tu solución podría estar oscilando entre dos traveling waves o entre dos soluciones, podría estar haciendo cosas. Entonces, en principio, esto no es, digamos, un comportamiento asintótico del todo fino. Aunque al respecto de esto, hay que comentar que hace poco Juan Luis Vázquez y Alessandro Audrito han hecho un paper en el que dan este resultado y existencia de traveling waves para modelos como este, con el operador P laplaciano poroso,
¿sí? Es decir, con una potencia m en la U y con el P laplaciano, pero para datos, para reacciones cóncavas, es decir, parecidas a estas aquí, que en principio pues es una condición, digamos, muy estricta, ¿no? Pedir que sea cóncava en todo, entre el 0 y el 1, pero bueno, es un comentario. Entonces, ya sabemos cuándo hay difusión y con qué velocidad se propaga. Ahora, lo que vamos a estudiar es qué aspecto tiene cuando te mueves con la velocidad adecuada, es decir, el comportamiento asintótico, digamos, de una forma más fina. Entonces, para ello, vamos a empezar, como comentaba, con datos iniciales que son un poco distintos a los de soporte compacto, los hemos llamado de clase A, y son datos iniciales que ya se parecen a una traveling wave, ¿sí? Porque en menos infinito van al 1, ¿sí? O a un valor por encima del 1 menos delta, ¿sí? Que decíamos que nos daba la derivada negativa. Entonces son cosas que, bueno, pues hacen así, quizá tengan por aquí otra montañita que después va a desaparecer, ¿sí? Entonces, estudiamos este problema con este U sub 0. Entonces, aquí conseguimos demostrar este resultado. Sí, que si te mueves con velocidad c estrella en dimensión 1, ves el perfil, ¿sí? Y que además la frontera de tu perfil coincide con la frontera de la V con la corrección de la velocidad. Se entiende que las traveling waves V son únicas, salvo traslaciones en el GR, o sea, ¿no? Y esas traslaciones pues te vienen dadas por la frontera, por donde tienen el frente finito, ¿sí? Entonces, este es el resultado que hay que probar, digamos, con más trabajo, porque cuando tengas este, ¿sí? Las de soporte compacto, como ya he comentado, vienen bueno, no de forma sencilla, pero vienen por si estudias un problema con frontera. Entonces lo partes en dos trozos, en los positivos y los negativos, y aquí tengo esto y en otro lado otro no. O sea que es este el resultado que hay que estudiar. Entonces, para la prueba, vamos a comentarla. La he dividido en seis partes. Vamos a estudiarla pues un poco por encima. Primero es acotar nuestra solución por una subsolución y supersolución por debajo, ¿sí? Entonces, yo tengo mi subsolución que va a converger a una traveling wave, mi supersolución que va a converger a otra traveling wave, puede estar por encima del valor 1, ¿sí? Y entre medias tengo mi función, ¿sí? Después tenemos que demostrar que a lo largo de una cierta secuencia temporal la solución no degenera. ¿Qué significa que degenere? Que degenere significa que tu solución podría estar haciendo esto. Bueno. ¿Sí? Y que se fuese acercando a este perfil, pero la frontera tendiese a otra cosa. Es decir, decimos que degenera cuando el límite de la frontera no es igual a la frontera del límite. El límite de la función. Sí, porque esto, el límite de la frontera estaría por aquí, pero la frontera real está quedando más lejos.
Y esto es un problema bastante serio, porque hay una forma rápida de terminar esto si consigues demostrar que tu solución no hace esto, pero en principio no sabes si lo hace o no. Entonces, probamos que no lo hace a lo largo de una secuencia temporal. A otros tiempos no se sabe, pero a lo largo de esa secuencia no. El tercer paso es, a lo largo de esa secuencia por la que no degenera, vamos mejorando las cotas por los espacios que va dejando. Hay una técnica complicada, ¿sí?, que usa lo que se llama las eternal solutions, que ahora voy a explicar qué es lo que es, pero en resumen es algo que te permite ir mejorando tus cotas, ¿sí?, tu supersolución y tu subsolución, hasta pegarlas tanto como quieras a tu solución, demostrando así la convergencia en esa secuencia temporal. Lo de las eternal, lo que es eso, son soluciones de la misma ecuación, sí, pero esta vez el tiempo se le permite ir de menos infinito a infinito, no solo en los positivos. ¿Qué nos hace eso? En cierto sentido, digamos que conseguimos mejorar nuestras cotas en el infinito, en tiempo infinito. Y con la noción de solución que hay, no es posible volver atrás para decir que esa mejora la has tenido siempre. Con las eternal sí puedes hacer eso, porque hay una especie de cambio de variable en el tiempo que te permite volver atrás desde el más infinito, yéndote al menos infinito, por así decirlo, hablando un poco, que te permite mejorar tu cota para todo tiempo intermedio. Entonces, lo que haces es ver que tu solución converge a una eternal. Y has probado antes que todas las eternal que estén atrapadas entre dos traveling waves son una traveling wave. Y así consigues probar que a lo largo de esa secuencia temporal converges a una traveling wave. Sí, hay que usar un poco de Ascoli-Arcelà de convergencia, no voy a entrar mucho en detalles, pero básicamente, primero, una eternal que esté entre dos traveling wave es una traveling wave. Y después demuestras que U converge a una eternal, y eso es más o menos lo que estamos haciendo. El último paso es pasar de esa secuencia de tiempos en los que tu solución no degeneraba a todos los tiempos, a cualquier secuencia temporal, y para ello pues usamos un lema de estabilidad que no requiere de toda esta construcción, y que era pues el paso donde se estropeaba la primera prueba que hicimos por la degeneración de las soluciones. Con el paso con las sub y super soluciones y el punto 6 parecía que se podía probar, pero si tienes en cuenta que la frontera del límite puede no ser el límite de las fronteras, no puedes usar el resultado de estabilidad. Entonces tuvimos que hacer pues todos estos pasos intermedios, ¿no?, para probarlo, pero se probó. Y entonces el siguiente paso era para los datos iniciales de soporte compacto. Entonces, como ya he comentado, pues esto se hizo por reflexión en las dos mitades del espacio, ¿no?, y
el resultado pues es este. En una mitad converges a un perfil traveling wave y en la otra mitad converges a otro perfil traveling wave que no tiene por qué ser el mismo. Los dos van con la misma velocidad c estrella, pero uno puede ser una traslación del otro, sí. Y este pues es el resultado final. El siguiente paso sobre el que estamos trabajando es llevar estos resultados a dimensión n, donde se sabe que aparece un término de corrección que se conoce como la corrección de Branson, que viene, en cierto sentido, por la forma que toma la ecuación cuando la expresas en coordenadas radiales. Nos aparece este término de convección, ¿sí? Que es el que, bueno, el que hace que aparezca esto aquí. Pero es un poco el siguiente paso del estudio este que estamos haciendo. Y bueno, para terminar, dar un poco de bibliografía. La primera parte, en la que estudiamos cuándo el dato inicial se propaga y con qué velocidad se propaga, es una adaptación de este famoso trabajo de Aronson y Weinberger, ¿sí? Donde ellos estudian este problema, pero para el calor, y las herramientas que usan ellos pues funcionan para nuestra ecuación también. Hay que hacer un par de truquitos inteligentes para que las cosas funcionen, pero las ideas son esas y funcionan bastante bien, y para trabajar con traveling waves pues es un paper bastante importante. Después quería comentar que el resultado de existencia de traveling waves viene dado por este libro de Gilding y Kessner, y también la fórmula para la velocidad c estrella, para la velocidad de la ecuación de Nagumo y para un montón más de ecuaciones. O sea, en ese libro estudian traveling waves para las ecuaciones de la forma u sub t igual a Laplaciano de a de u. A es una difusión, más b' de u es una convección, y más c de u, c es la reacción en general, con muy poquitas condiciones sobre a, b y c. Y es un auténtico zoológico de traveling waves, de ecuaciones, y muy recomendable también. Y por último, comentar un paper de Hosono, donde estudia, entre otras cosas, qué es lo que pasa cuando esta integral que teníamos aquí es negativa o cero. Cuando es cero, el comportamiento es parecido al de nuestras traveling waves con este positivo, pero por supuesto no se desplazan. Tienen un frente finito, pero no se desplazan. Cuando es negativo, lo que aparecen son una serie de traveling waves sin frente finito, ¿sí? Es decir, que son positivas en todo x, que se van desplazando hacia la izquierda. Y con ello consigue probar que esta ecuación admite una serie de soluciones en las que el dato inicial está en un compacto, ¿sí? Pues consigue probar que entonces para todo tiempo tu solución se mantiene dentro de un compacto un poco más grande, que no se difunde todo lo que puede, se está atrapada. Y bueno, es otro paper. Y hasta aquí con la charla. Hemos terminado. Preguntas o comentarios para Alejandro. Estas soluciones eternas, si están entre dos traveling waves, son una traveling wave, pero ¿hay alguna otra eterna de la ecuación? Bueno, a ver, que no sea trivial. Todas las traveling waves son eternas. ¿Hay alguna que no sea una traveling wave y que se vea? Podría verlas, porque podría
por ejemplo, el 1, el 0, ¿sí? La constante 1 y la constante 0 son, ¿sí? O sea, son triviales. Podría haberlas. En principio, para demostrar que no las hay, necesitas suponer que están entre estas dos traveling waves y que se va a menos infinito, o sea, al 1 en menos infinito. Podría haberlas. Pero O sea, no sé decir. ¿hay ejemplos? No se sabe. Que sea menor que 1. Sí, sus funciones entre 0 y 1 que duren para todo tiempo, para atrás y para adelante. Se me ocurre que las podría, para reacciones con esta pinta, con un cambio de signo, sí, por ejemplo, con la ecuación de Nagumo, hay traveling waves que conectan el estado alfa con el 0 y el estado alfa, bueno, y el estado 1 con el alfa, ¿sí? Entonces, esas son otro tipo de traveling waves. Y se me ocurre que quizás esas también sean eternal porque tendrán un perfil que no dependa del tiempo cuando lo pasas a el marco móvil. O sea que en principio sí, puede que haya otras eternas. No te lo puedo asegurar ahora mismo porque esto es una prueba que sí, pero puede que sí. O sea, yo apostaría que sí que hay otras, pero que satisfagan esta condición de que están atrapadas en los son esas. ¿Alguna otra pregunta o comentario? A ver si entendí bien. Para el caso de soporte compacto, esencialmente lo que hacen es decir cómo es el perfil cerca de la frontera libre y a qué velocidad se mueve exactamente la frontera libre. Sí. Eso es esencialmente, digamos, lo novedoso. Bueno, en realidad... o si no, lo del 1, lo de que vaya a 1 en compacto, eso lo tenían para cosas de soporte compacto. Las de soporte compacto no son así. No necesariamente, te puede pasar, pues lo que hemos comentado, que tengas... Por el H, decís si es en algún lado mayor que el 1 menos delta, entonces no se ve así, sino que se vaya a 1, es el H el que hace que se vaya a 1. En las de soporte compacto hay dos condiciones que pueden hacer que se vayan a 1 y esto, o sea, este tipo de resultados sí que es posible que aparezcan en otros papers, pero con reacciones más estrictas, ¿sí? Entonces, lo que comentábamos es que hay dos condiciones que hacen que tu solución se pueda ir a 1, tanto si es de soporte compacto como si es de la clase A, estas que se van al 1 de menos infinito. La primera depende de la reacción y tiene que ver con el exponente de Fourier. Entonces, aunque no estés por encima de 1, y aunque no, sí, si tu reacción es lo bastante fuerte, pasa a 1. Es cierto que hay un trabajo extra de demostrar para la parte final que la convergencia al 1 en el 0 es exponencial, que es donde influye también que la derivada en el 1 de la reacción sea estrictamente negativa, para después poder hacer comparación con la frontera, pero convergencia aún en compactos es este resultado dependiendo de la reacción, o este otro dependiendo de cuánta masa tengas. En este otro tu reacción puede que sea alguna de estas tres, ¿sí? Es decir, que no cumpla la condición del Head-Trigger Effect, pero que tu dato inicial tenga tanta masa, a lo mejor a poca altura, pero sí, que seas capaz de colocar una de estas funciones V por debajo, y esa V sí que se sabe, porque se ha construido de forma que las funciones V son explícitas en tanto a que las sabes construir, pero
las funciones v son planas, ¿sí? Hasta un cierto, ¿sí? Después salen unas patitas, ¿sí? Que son las traveling waves, a esa altura entrescaladas. Entonces son explícitas en tanto a que tu traveling wave pues es explícita si la tienes, si no la tienes pues no son explícitas en ese sentido, pero la construcción es esa. Entonces si eres capaz de poner una de estas subes por debajo, pues mejor. Esto es como lo que hacía Weinberger en calor, ¿sí? No sé si eso responde. Sí. ¿Más preguntas? Si no, agradecemos El no local. Sí, sí me quiere sonar que Cortázar y